social y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte. Muy buenas noches para todos, muy buen domingo. Bienvenidos a una nueva noche de polémica en el bar, acá en el 10, el canal uruguayo. Bueno, tenemos un programa cortito hoy, ¿eh? Es breve, porque se nos viene una gran noche de Gran Hermano. Breve y bueno. Breve y bueno, sí. Pero vamos a hablar de algo que fue, la verdad que la noticia, voy a decir, de la semana pasada, de la semana que culminó, que es el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Más de 20 años procurando este acuerdo, y vamos a conversar esta noche con el canciller de la República que nos visita aquí en Polémica, Omar Paganini. Bienvenido, Paganini, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, nos va a tener que contestar un montón de preguntas, porque la verdad que hay mucha gente que por ahí pudo haber escuchado, pudo haberse acercado a esta noticia, pero no la dimensiona en su real magnitud, ¿no? Y el impacto que va a tener para nuestro país. ¿Por qué es tan importante esto que se firmó, ¿no?, el viernes aquí en la sede del Mercosur entre los países que integramos el bloque y la Unión Europea? Bueno, por muchísimas razones, pero la más evidente para todos nosotros es porque es un acuerdo de libre comercio, o sea, un TLC. Y cuando uno hace un acuerdo de libre comercio en una zona como es el Mercosur, que tiene unos 300 y pico de millones de habitantes, con una zona como es Europa, que tiene 400 y pico millones de habitantes, estamos hablando de un mercado enorme que se crea, lo cual simplifica la vida para los exportadores uruguayos, simplifica la vida porque saca aranceles, porque simplifica la exportación hacia Europa, también porque permite inversiones en Uruguay de eslabones de cadenas productivas que hoy capaz que se hacen cerradas en un país, pero a medida que uno genera una zona de libre comercio se puede producir un poco en un lugar, agregarle valor en otro lugar, etcétera, y eso son inversiones. Europa ya es el principal inversor en Uruguay en términos de inversión extranjera. Con esto se puede potenciar. O sea que en el fondo esto termina siendo más comercio, más inversiones, más bienestar, obviamente que en el largo plazo. Canciller, una cosa importante. A ver, empezamos, perdón. No sé, tranquilidad hoy, ¿eh? Tranquilidad que está ahí para embajador, todos. por favor, señor embajador, hable. Le doy la palabra, le cedo la palabra. Quiero decirlo después detrás de cámara que sí acepté el cargo. Por eso estás más alto hoy, porque ya te agrandaste. Sí, estás cada día más alto, ¿verdad? Al contrario, voy a ser más humilde que nunca. La facha de embajador está, ¿no? No, sí. Ya lo negociamos con Paganini detrás de cámara. Se va a ir 10 días de embajador, lo mandamos ahora. Sería 10 del días 22 al 15 de enero a Punta del Este. Exactamente. Embajador plenipotenciario. Ya me agregó unos días, pero... Sí, me dijo, hábil negociante. Me dijo hasta el 10, pero estamos negociando. No, esto es muy importante por varios factores. Esto implica, por ejemplo, que ninguno de los integrantes del bloque puede negociar unilateralmente, que van a haber sanciones, en definitiva, porque en cierto momento, bueno, Uruguay como país chico que es integrante del Mercosur, le trabaron, digamos, algunas negociaciones, ¿no? No, pero, a ver, esta es una negociación que se hizo, los 4 países fundadores del Mercosur, con la Unión Europea en su conjunto. No es bilateral entre países. No, por eso quiero decir... Eso no quiere decir que Uruguay no pueda negociar bilateral con otros países. Ahí va. Esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Con otros países incluso dentro de la Comunidad Europea? No, porque esto va... Correcto. La Unión Europea, Claro, más, en bloque. es importante entender que la Unión Europea delegó la política comercial a Bruselas. Es decir, los organismos centrales de la Unión Europea, llámese Comisión Europea, llámese Consejo de Europa, llámese Parlamento Europeo, son los que definen la política comercial, no es cada país. Por lo tanto, cuando estamos viendo estas protestas que estamos viendo en Europa ahora... Lo de Francia, por ejemplo, que está en contra del tema. Lo de Francia. ¿Italia es lo mismo y Polonia también o es diferente? Polonia es similar a Francia, Italia no es tan similar. Son protestas que alzan la voz, pero en realidad la decisión se va a tomar en otro ámbito, y en ese otro ámbito los países tienen un cierto peso ponderado y tienen que juntar determinado bloque para poder bloquear una decisión de esta. Por lo cual, como está hoy conformada la correlación de fuerzas en la Unión Europea, la parte económica no se puede bloquear, así como está. Ahora, pero Paganini... Puede cambiar en algunos años y dependerá de lo que demore en llegar, sí, pero el gran paso que se dio ahora es que tenemos el acuerdo cerrado, es decir, el texto de lo que se va a aprobar en los distintos países está completamente conformado. Así que, pero es viable entonces que lo aprueben. Es viable que lo aprueben, es viable que las oposiciones que haya tengan que ver más con problemas internos de los países, pero no tengan poder de bloqueo.
Capaz que está bueno explicar esa posición mínimamente, ¿no? Lo decía Julio, un poco Francia, ¿no? Tenés países que en este mundo que cada vez es más proteccionista en algunos casos, bueno, gente que tiene a determinado lobby en determinados países que no le gusta algún aspecto del acuerdo. En el caso de Francia, ellos tienen, el mundo del agro francés es importante, y bueno, y ellos lo que dicen es, no me gusta este acuerdo porque entendemos que los productos del Mercosur ahora van a entrar acá y nos compiten a nosotros. ¿Qué se le puede contestar, por ejemplo, a esa persona, ¿no? De acá de Uruguay para decirle, no, miren que este es un buen acuerdo, en realidad les va a servir? Bueno, a ver, a esa persona no sé, a Francia en su conjunto es un buen acuerdo porque Francia tiene muchos sectores industriales, sectores de comercio, sectores de servicios, que van mucho más allá del agro y nosotros creemos que cuando el comercio aumenta entre los países todos se benefician. Puede haber algún sector muy protegido como el sector francés que tenga ahora una competencia mayor. Eso se negoció mucho y por eso en la parte agrícola quedan cuotas, no es libertad total en la parte agrícola en este acuerdo. A ver, ¿qué son las cuotas bien? Que hay un volumen de carne, por ejemplo, que se puede exportar del Mercosur a la Unión Europea que está acotado. Y es chico para ellos. Para nosotros es grande, porque nosotros hoy tenemos una cuota Hilton famosa de 5.400 toneladas por año. Y ahora se nos agregaría una cuota adicional de 100.000 toneladas para repartir entre los países del Mercosur. O sea que nosotros vamos a... Esto que bueno, desde el 2020... A ver, que justo escuchábamos algo. No, creo que era un error del tape. A nosotros nos recontra sirve y a ellos no es que les va a matar su industria, ni mucho menos. Estamos hablando del 1 o 2% de toda la carne. Claro, no les cambia tanto la aguja. Estamos hablando de cosas que mejoran nuestro posicionamiento sin afectarle la aguja en los temas más sensibles, que este es uno de ellos. Después, por ejemplo, en la pesca no hay este problema, digamos. Y al Uruguay le simplifica mucho porque Uruguay perdió su característica de nación pobre y por lo tanto salió del sistema generalizado de preferencias y Europa nos cobra un arancel. A partir de este acuerdo ya no nos cobra arancel. Esto fundió a la pesca en Uruguay. La puede reflotar. Este es el tipo de cosas que tenemos que entender. Claro, por seguro, eso. Pero ahora, la pregunta era, ¿qué fue lo que destrabó efectivamente esto? Porque... es cierto, digamos, que hace más de 20 años que se venía hablando entre los países desde el punto de vista técnico, pero bueno, la verdad que para el año pasado las esperanzas estaban altas, después bajaron, ¿no? Fue como medio como que montaña rusa. Y ahora, bueno, se da este aluvión, digamos, ¿no? En este segundo semestre. Me pregunto, ¿cuánto influyó, por ejemplo, el hecho de que en Estados Unidos ganara Donald Trump? ¿Cuánto influyó para Europa y de decir, bueno, vamos para adelante? Porque el Mercosur... A ver, eso es especulativo totalmente. Lo que yo puedo decir es, primero, que no es un envión de los últimos meses, como la opinión pública puede haber pensado. La opinión pública puede ver que este tema está en la agenda ahora, pero en realidad desde el 2023, que se retomó la negociación, hubo muchas rondas de negociación y mucho trabajo de todas las cancillerías, incluyendo la nuestra, para encontrar textos adecuados para aquellos problemas que aparecieron después de 2019. Un poco de historia, yo sé que no es el formato, pero en 2019 se hizo un acuerdo preliminar que había dejado abiertos 2 o 3 temas. Y esos 2 o 3 temas obligaron a comenzar la discusión y se trancó. Y dijeron, vamos a rediscutir. Y entonces ahí parecía que, 20 casilleros para atrás. En 2023 se retomó esa discusión. Uno de los temas más sensibles es el tema desarrollo sostenible, comercio sostenible, que es el nombre que tiene el capítulo, que es la forma de decir, aseguro que lo que me va a vender el Mercosur, pide Europa, no se ha hecho destruyendo el medio ambiente en América del Sur. Claro, sí. El sello verde. El sello verde, todas estas cuestiones de la agenda verde. Le cayeron fuerte a Brasil por la deforestación. Claro, y específicamente un capítulo por deforestación, que era complicado para aceptarlo por los países Brasil y Paraguay sobre todo. Bueno, todo eso fue lo que llevó todo este trabajo de negociación, que fue intenso. Al fin de 2023 había un empuje para llegar, y fue Argentina la que por el gobierno proteccionista que tiene o que tuvo en aquel momento, Alberto Fernández incluso fue a la reunión de Río a decir, no cuenten con nosotros. Entonces, tenemos cambios acá también que cambiaron la situación. Y hubo mucho trabajo. Este último, yo diría 2 o 3 meses. ¿Y Brasil? ¿Y Lula? No, Brasil tomó el protagonismo de... Claro, ahí había problemas de Brasil, pero Brasil quería sacar el acuerdo, Uruguay quería sacar el acuerdo. Los más escépticos en el año pasado eran Paraguay y Argentina, sobre todo Argentina. Los temas se fueron despejando y levantando y negociando frase a frase, mecanismo a mecanismo. Apareció, por ejemplo, una cuestión que se llama el rebalanceo, que es si la Unión Europea en su política perjudicara más adelante
por temas de ellos, no por el acuerdo, cosas, se puede acudir a un arbitraje y cambiar las cuotas, por ejemplo, por decir algo. Claro. Entonces, ese tipo de mecanismos son los que se cranearon en esta etapa. Los negociadores, yo diría, de los países, trabajaron muy fuerte. Los negociadores uruguayos, vale la pena reconocerlos porque estuvieron muy dedicados a esto. Es un equipo de Cancillería que se dedica a esto. Los negociadores de Brasil, que lideraron o coordinaron la negociación. Que por eso el presidente agradeció. Exactamente, porque estábamos en Río el año pasado, en diciembre, cuando se trancó esto. Faltaba una semana para que se fuera Alberto Fernández del gobierno argentino. Y sabíamos que podía haber mejor ambiente con el gobierno de Milei. Y Brasil dice, yo quiero seguir coordinando yo, porque terminaba la presidencia pro tempore brasileña, pero quiero seguir coordinando yo. Venía a Paraguay. Y yo hice una tratativa, pero podía haberlo hecho cualquiera, digo, para decir, bueno, Paraguay, ¿qué les parece si sigue Brasil? Déjalo a Brasil, tranquilo, que Déjalo a venimos bien. Brasil. Claro. Que viene bien. Que la calle Pou justamente se involucró bastante ahí. Y entonces el resultado fue que siga Brasil. Y la verdad es que Brasil siguió y bueno, concluyó. Bueno, también Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, tiene bastante más peso, digamos. Bueno, pero cuando yo digo la que Cancillería coordina, paraguaya. cuando quiero decir que coordina, es que coordina. Claro. No es que los demás no negociaron. No, está bien. Ahora, no es solo por la Cancillería brasileña, es porque el mercado brasileño también. Bueno, sí, obvio. Hay que hablar. El peso, digamos, el Claro. peso de Ahora, Brasil. hay una cosa que planteó el presidente desde la primera instancia de su gobierno y es la flexibilización dentro del Mercosur para tener la posibilidad de que los países, es decir, puedan negociar individualmente. El otro día en los discursos también volvió a insistir en el tema. ¿Eso lo ves posible? Sí, lo veo posible y lo veo real. Porque me parece que Julio iba por este lado, hay que separar un poco, porque este es un acuerdo que negociamos 4+1. Seguro. O sea, los 4 países juntos con la Unión Europea. Y en otros casos, caso EFTA, que es Suiza y Noruega y Islandia, se negocia 4+1. Y en otros casos con Canadá se puede negociar 4+1. Pero también, y es lo que nosotros reclamábamos, cuando esto está lento, está difícil o está trancado o no hay ambiente para hacerlo 4+1 con China, Que haya. déjame negociar a mí. Y ese esquema que le llamamos nosotros en su momento flexibilización, es una discusión que el Mercosur tiene instalada y que ahora se reforzó la discusión porque fue un planteo de Milei, bien claro, el viernes, que nosotros también lo hicimos, pero Milei lo hizo en su formato, digamos. Dijo que el Mercosur a veces era como una cárcel, ¿no? Y que se sentía Y dijo prisionero. que fuertísimo, a ¿no? veces estaba como agotada la posibilidad de negociar dentro del Mercosur. Bueno, la calle Pou tuvo palabras bastante más duras que las dichas por Milei el viernes, digo, en otras instancias internacionales. Hubo la ¿no? discusión del lastre. Del lastre. Exacto. Esa fue la Ahora, No, para, o sea- para que la gente también interprete, digo, que la Unión Europea diga que este es el acuerdo más importante a nivel mundial que se ha logrado, no es un detalle menor. Sin embargo, Sí. aquí hemos encontrado, por un lado, voces discordantes del PIT-CNT porque no se recurrió precisamente a los trabajadores para establecer este acuerdo. Y lo otro, esto va a llevar seguramente entre 1 año y 1 año y medio, producto de temas, supongo, burocráticos, traducciones, y cada uno de los países va a intentar acelerar en la medida en que pueda todo esto tan necesario para firmar el acuerdo. Claro, pues lo tienen que aprobar cada uno de los Cada uno de los parlamentos. parlamentos. Vamos a aclarar eso un Aquí en poquito. el bloque. En el bloque sí. ¿no? Mercosur. Es lo que No dijo, en Europa. fue lo que dijo la calle Pou. Dijo, ahora vamos a tratar de ponerle todos y cuenten con Uruguay para ir lo más rápido posible. Los parlamentos tienen que votarlo en cada país. En Europa es el Parlamento Europeo, la parte que se llama interina económica, que es la que después funciona. Después hay adendas que tiene que votar cada país por separado, que no hacen a la parte más medular, pero Claro. que son importantes. Aunque voy con esto que puede haber como 2 velocidades. Una donde después los países van aprobando las distintas adendas, pero lo medular entra a regir con el Parlamento Europeo. Pero lo que es importante para los uruguayos que sepamos es que estamos en un país chico, que no funciona un crecimiento económico a mayor ritmo si no nos abrimos más al mundo. Venimos de una campaña electoral que escuchamos que todos los candidatos decían lo mismo. Hay que abrirse al mundo para crecer más. Necesitamos crecer más para poder tener mejor bienestar y mejores niveles de ingresos. Y esto es un hito en ese sentido. Esto es abrirse a un mercado enorme. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a eso. Nosotros nos abrimos, y esto desde el absoluto desconocimiento, no hay nada por atrás de esta pregunta. Nosotros nos abrimos, tú hablabas de que se aumentaba la posibilidad de ventas, etcétera. ¿Cuál es la contraprestación? Porque yo me paro desde el lado de la Unión Europea, ¿y qué gana la Unión Europea con Y este la Unión acuerdo? Europea también se abre a un mercado
del consumidor. Que Uruguay es Acá para la Unión Europea, No, o sea, lo que le sirve es el Mercosur. Es el Mercosur. A eso voy. Es el Mercosur. Más allá de que Chile tiene un acuerdo con la Unión Europea y Chile no es tan grande. Y la Unión Europea lo hizo. O sea, no es que... El libre comercio normalmente, en esto estamos de acuerdo con Milei, mejora a todos, porque cada uno hace mejor lo que hace bien y compra lo que no hace tan bien, y el otro también se potencia, y el resultado es que no suma cero el juego. Porque en Uruguay a veces pensamos que el comercio suma cero, lo que no te vendo a vos, para vos es mejor que hacerlo vos mismo. Pero ¿Qué no es vendría así. de la Unión Europea para acá? Y bueno, autos, Peugeot, Sí, claro. tantas cosas, alimentos para acá, alimentos para allá. Autos eléctricos, Claro, seguro. ahora- Inversiones de cadena, porque hay que entender también el tema de las cadenas de producción globales. Hoy uno de repente compra un yogur marca francesa que está fabricado en Argentina, pero de repente la caja está hecha en China. Cuando uno tiene mejor integrado las economías, los costos de ir pasando de un país a otro también bajan, y entonces las inversiones hacen que la competitividad, cada país hace bien lo que hace mejor lo que hace bien, crece en lo que hace bien, se diversifica a veces porque consigue agregarle un eslabón más a la cadena. Yo ponía el ejemplo de que tenemos hoy celulosa que vendemos al mundo, pero podríamos tener también otros subproductos de la celulosa, como sustitutos del plástico para envases o cosas por el estilo, que pueden ser vendibles a Europa. Bueno, ejemplo de eslabones de esas cadenas. Autos eléctricos es un tema que se discutió mucho en la negociación, porque Brasil no quería que demasiado pronto le entraran la competencia de autos eléctricos, entonces se negoció un plazo un poco más largo de 8 años para ir bajando los aranceles a los autos eléctricos europeos, al mismo tiempo que Brasil también tiene una gestión con los minerales críticos para poder desarrollar una industria de baterías propia. Bueno, Sí, ese es el tipo de cosas que Claro. se negocia. No todo avanza el día 1. No, Hay no. cosas que tienen 4, 7 y 10 años para imponerse en valor. Pero a mí hay una cosa que me importa mucho a hacer referencia, y es lo siguiente. Con la guerra de Ucrania y Rusia se demostró, o sea, que Europa tiene un problema, por ejemplo, en materia energética, ¿no? Porque se tenía que conectar directamente con Rusia, debido a la guerra no podían, en fin, tuvieron un problema que se dieron cuenta cuán dependientes, digamos, eran, ¿no? De esa parte del mundo. Y Uruguay, a lo largo de estos últimos años, especialmente usted, Paganini, desde su antiguo cargo como ministro de Industria, trató de impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. Finalmente, en el último tiempo se han anunciado algunas inversiones, un plan piloto que está funcionando, una inversión que vamos a tener en el litoral, que va a generar puestos de trabajo y una industria de muchos miles de millones anualmente. Con este acuerdo, ¿no? Mercosur-Unión Europea, ¿qué potencialidad tiene el desarrollo del hidrógeno verde acá como fuente de energía para vender al mundo, especialmente para Europa? Bueno, está especialmente mencionado el tema de las energías renovables como una región, el Mercosur, que tiene posibilidad de complementarse con Europa, que no tiene lo suficiente, produciéndolas acá y mandándolas para allá. Y la forma de hacerlo es el hidrógeno verde, o los derivados del hidrógeno verde. Está especialmente mencionado en el acuerdo. El litio en Argentina, por ejemplo. También está ese otro tema, que es el Tremendo. pero entonces Uruguay, que tiene energía renovable mucho más que la que necesita, la puede transformar en hidrógeno, poner en un barco o en un derivado de hidrógeno y llevar allá. Eso está expresamente contemplado en el acuerdo, que es uno de los temas que más interesan, que es el proceso de ir descarbonizando la generación de energía. Exacto. Ahí hay una de las tantas líneas de potencial futuro que tiene todo esto. Ya el acuerdo, ya veníamos trabajando con Europa en esto. De hecho, Uruguay firmó un memorándum con Van der Leyen en el 2022 por el hidrógeno verde. O sea, ahí ya más era por cooperación. Digamos. Claro, bien, pero ¿y ahora qué potencialidad tiene esto? Es la misma que antes. Lo único que hace es que fortalece la idea de que somos regiones que estamos conectadas, y por lo tanto el atractivo para los europeos de invertir en Uruguay para eso. Ese El canciller, comunicado ¿cómo? del PIT-CNT, que era muy crítico con el acuerdo, ¿no? Por ejemplo, dijo, solo favorece al sector exportador de commodities. O sea, si alguien te preguntara, ¿hay industrias uruguayas, hay trabajos uruguayos que se van a ver afectados por esto? ¿Hay alguien que puede perder su laburo por este acuerdo? Yo creo que no. Creo que se van a ver beneficiados. Ya mencioné la pesca, el arroz. No sé si ustedes saben que el Uruguay viene funcionando históricamente con arroz producido a nivel industrial, o sea, secado, descascarado en industria, pero que cada vez crece más la exportación de arroz en cáscara, que hoy es el 25%, si no recuerdo mal. Lo cual quiere decir es arroz con menos trabajo uruguayo encima. ¿Por qué? Porque justamente hay trabas para el arroz procesado. En esto se levantan las trabas. Entonces,
La industria arrocera uruguaya, ayer me escribían todos porque están muy contentos, diciendo vamos a poder volver a procesar más arroz acá y no venderlo crudo, digamos. Esos son más puestos de trabajo para nuestra gente, no menos. De estos hay muchos ejemplos. Uruguay hoy es un... Sí, ahora siempre se dice que hay sectores ganadores y perdedores. Sí, en Uruguay pocos, porque Uruguay ya tuvo una reconversión industrial muy fuerte con el Mercosur. Entonces hay pocos sectores que realmente pueden ser golpeados. Alguno puede suceder, pero si nos ponemos a mirar, la industria textil uruguaya ya desapareció. Te quería preguntar sobre eso mismo que está hablando. Ya desapareció. No desapareció por Europa, o sea... quiero decir, la reconversión nuestra ya está. En Brasil hay más preocupación por esto, porque Brasil tiene un sector industrial más fuerte y por eso tantas negociaciones hubo que hacer para generar este ejemplo que yo ponía de plazos más largos para algunas cosas y demás. Le quería hacer una pregunta sobre ese tema. ¿Cómo se maneja el asunto de la balanza comercial, por ejemplo? Cuando uno hace un acuerdo tan impactante como este, tan importante como este, que involucra a 700 millones de personas aproximadamente, digo, ¿cómo uno maneja la balanza comercial? Porque, bueno, digo, está bárbaro el Mercosur en la medida en que a mí me vengan y me compren determinadas cosas y determinados sectores de nuestro país, como usted estaba mencionando, se vean favorecidos producto de que ya le quitan el arancel, por ejemplo, ¿correcto? Pero si la balanza comercial se desbalancea y únicamente nosotros tenemos que comprarle a la Unión Europea y la Unión Europea nos compra mucho menos a nosotros, ¿cómo es ese manejo y cómo es ese negocio? No, a ver, cuando uno arma una zona de libre comercio, lo que normalmente sucede es que los sectores que pueden crecer más son los que crecen, los que no compiten tanto no crecen, y al revés del otro lado. No hay una administración del comercio. No hay una cotificación, por ejemplo. Hay cotificación justamente en algunos casos que son más sensibles, como la carne, como los lácteos, que son justamente, que ahí sí hay un sector que puede tener ciertos riesgos, por eso hubo una negociación de cuotas especial, pero generalmente ese problema no hay. Pero les voy a decir una cosa. La balanza comercial que hoy tiene el Uruguay con el Mercosur es totalmente deficitaria. O sea, Uruguay le compra mucho más al Mercosur, particularmente a Brasil y Argentina, de lo que le vende, pero mucho más. Nuestras exportaciones, el 25% van al Mercosur, pero las importaciones son el 40% del Mercosur. Pasa que mucho de lo que nosotros tenemos, ellos también, ¿no? Claro, la carne, los lácteos. Y además el sector industrial potente de la región es el de Brasil. Claro. Entonces, autos, etcétera. O bienes de capital, como máquinas. Por eso, el Uruguay ha crecido mucho exportando a otros lados. Y nuestra balanza comercial no es mala, pero no vende tanto en el Mercosur. Estas cosas lo que hacen es darnos más posibilidades de que la balanza comercial uruguaya mejore. Pero, por ejemplo, el Uruguay podría hacer un tratado de libre comercio, por ejemplo, con Panamá, que Panamá es una fuente posible de colocar arroz, que lo estabas diciendo recién. Sí. No habría problema. No habría ningún problema. De la misma manera que Argentina, de la misma manera que Argentina tiene, seguramente va a tener, y lo va a pronunciar, un negocio con el tema del litio. Hay pocos países en el mundo que tengan tanto litio como tiene en este momento Argentina. Aclarémosle a la gente que el litio es fundamental para las baterías de los autos eléctricos. Teniendo a Elon Musk, el líder de Tesla, formando parte del gabinete, o por lo menos parte del gobierno de Donald Trump, y que el tipo es el principal en este momento creador de autos eléctricos, y con el litio que tiene Argentina, todo el mundo sabe perfectamente que ahí va a haber un... hay mucho chino eléctrico también. Bueno, yo le preguntaba por eso mismo a Paganini, ¿cuánto influyó? O sea, ¿cuánto fue el empujoncito que dio el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos para que finalmente Europa dijera, tenemos que firmar, tenemos que ir por este lado? No lo puedo saber. Yo diría que puede haber algo de eso, pero yo estuve en Bruselas en junio con las autoridades comerciales de la Unión Europea, con lo que se llama el comisario de comercio. La presidenta era Van der Leyen, después la reeligieron, cambió el comisario de comercio, que vino ahora, Šefčovič es otro, que se llamaba Dombrovskis, todos tienen nombres un poco complejos. Hay que acostumbrarse. Y el impulso de Bruselas era muy fuerte. Ahora, yo sí creo que a nivel de los gobiernos de Europa hay una visión geopolítica que yo creo que es compartible, de que el mundo está yendo a una fragmentación mayor, a guerras comerciales, está yendo a aranceles que se pueden poner entre las principales economías,
y da esta señal de que generamos un acuerdo de libre comercio tan importante, como que dicen, esta gente va para otro lado. Es que, y es una buena sí. noticia ¿para qué? Para aquellos que quieren hacer negocios, comerciar, no pagar impuestos para pasar las fronteras, generar inversión, puestos de trabajo. O sea que yo creo que a Europa esto de alguna manera le da una diferenciación geopolítica interesante, con una región con la que además tiene lazos culturales de siglos, tiene obviamente valores en común, el de la democracia. O sea que va más allá de solamente un acuerdo de libre comercio. Y para tiene una cantidad de otras cosas. ¿Cómo hay que leerlo? Porque hablamos un poco de relaciones internacionales más amplio, ¿no? Por fuera de este acuerdo necesariamente. En la campaña todos vimos que se debatió un poco este tema, ¿no? Y yo que sé, del lado del Frente Amplio te decían, bueno, este gobierno, y se infló el pecho, se golpeó el pecho de que hay que salirse del Mercosur, negociar por la nuestra, no venían consiguiendo mucha cosa, los TLC están pasando de moda. ¿Para vos sentís que este acuerdo los reivindicó a ustedes de cierta forma? ¿Fue el gol que metieron? Es uno de los goles. Hemos metido muchos. A veces en la campaña electoral no se reconocen. Pero la verdad es que le abrimos mercados a nuestra carne y a nuestros productos básicos en 100 mercados. O sea, hay mucha cosa. Lo que pasa es que estos temas de las relaciones internacionales y de la política comercial exterior no es soplar y hacer botellas. No es decir, yo quiero hacer esto y te dicen, qué bien, vení. Entre otras cosas porque el mundo está complicado y los países están cerrando más que abriendo. Tal cual. Y bueno, los TLCs evidentemente no pasaron de moda porque tenemos uno de 800 millones de habitantes, recién sobre la mesa. O sea que de moda parece que no pasaron. En el mundo hay 370 acuerdos comerciales tipo TLC registrados en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio. Del Mercosur hay muy poquitos. O sea que en realidad la que perdió la bola de los TLCs capaz que fue el Mercosur. Por eso nosotros decíamos, bueno, si no podemos ir con el Mercosur, vayamos solos. Acá estamos yendo con el Mercosur y estamos felices. Y en eso tenía que o sea, ver cuando Alberto se puede ir Fernández. 4+1, vamos 4+1. En eso tenía que ver, perdón, en eso tenía que ver Alberto Fernández, porque tú mismo decías que estaba un poco complicada la historia. Con Milei se toma un nuevo rumbo. ¿Tiene que ver con las ideologías esto del TLC? Sí, tiene que ver capaz con las ideologías, pero también con la situación económica argentina muy extraña que había en la administración pasada, que controlaban el dólar, que controlaban las cuotas de importación. Cada negocio de importación desde Argentina, importar algo, o sea, exportar desde Uruguay a Argentina requería que había un renglón que se metía en una computadora que tenía que ser aprobado por el Ministerio de Economía y por el Banco Central. Cada ítem que uno quería exportar. O sea, eso está en la otra extremo del libre comercio. Claro. ¿Cómo van a hacer un acuerdo con la Unión Europea si ni siquiera dejan funcionar el comercio con Uruguay? ¿Tá? Y eso capaz que tenía más que ver con las reservas y la caja y los dólares que con una ideología. Capaz que a veces se disfraza de ideología, pero en realidad capaz que tenía que ver con un problema macroeconómico. Y ahora también el gobierno que entra, ¿cómo lo ves parado en ese sentido? Porque Milei parece que va a quedar un poco solo ahí, ¿no? Vas a tener a Orsi, por lo pronto lo ves muy pegado a Lula, ¿no? ¿O no es tan así? Tendrá que decirlo Orsi. Hubo algún asesor de Orsi que dijo Brasil es nuestra China. Se ve que no miró la balanza comercial uruguaya. Porque, como decía yo, con el Mercosur no crece el comercio, y con China sí, y con otros países de Asia también, y ahora con Europa va a crecer de nuevo. Pero yo creo que este acuerdo a la administración saliente y a la entrante les parece bien a las dos. Sí. ¿Y por qué se provoca en este momento cuando hay un... A ver, usted lo manifestó en determinado momento y es la realidad hoy a nivel mundial. Hay mucho proteccionismo hoy. Tal vez, no sé, no soy un experto en la materia, pero seguramente hace mucho tiempo que no hay tanto proteccionismo, o no sé si lo hubo, como existe hoy. ¿Por qué se pudo rubricar en este momento este acuerdo? Porque el Mercosur ya lleva, ¿cuánto? 25 años más o menos. No, el Mercosur recibe desde 1991. Del 91. Del 91. La calle, ¿quién fue? No, pero el acuerdo del 99-2000 más o menos se viene hablando. Acuerdo, claro, sí. Estuvo 25 años. 25 años, no fue lo que dije. Sí, y yo le agrego para complementar. ¿Por qué en este momento? Sí, pero para complementarte también, ¿no? Porque yo venía, digamos, atado un poco con la pregunta mía de Estados Unidos, ¿no? Del cambio de rumbo que va a tener Estados Unidos, pero también el factor China, porque China tiene su lógica de expansión por el mundo. En América Latina se llama la ruta de la seda. Es muy interesante de ver cómo se mueven los países. En África entraron con una fuerza tremenda. En África también. Y la Unión Europea ve que China empieza a entrar a todos lados y ellos están como por afuera. Exacto. Y a mí me pasó que el año pasado también tuve la oportunidad de estar en Bruselas, de hablar con gente, digamos, de estar en el corazón de la Unión Europea y de hablar precisamente con los técnicos que estaban negociando este acuerdo, y decían, bueno, América Latina nos interesa porque vemos que China se está expandiendo
Y nosotros estamos acá, tenemos inversiones, sí, podríamos eventualmente los europeos expandirnos mucho más en materia de inversiones. Y bueno, y esto vendría muy bien. Yo voy a tratar de no meterme en problemas o de no meternos a todos nosotros en problemas por la política exterior. Les quiero decir lo siguiente, visto el mundo como analista, ahora me saco el gorro de canciller, soy analista y digo, está claro que la expansión china produce reacciones. Una de las reacciones es el proteccionismo de Estados Unidos. Eso. Y ese proteccionismo de Estados Unidos, de alguna manera, va cambiando las reglas del comercio en el mundo de una manera que para Uruguay es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque a nosotros nunca nos sirve que los mercados grandes levanten barreras al comercio, porque nosotros tenemos que exportar y tenemos que importar, tenemos que estar integrados al mundo. Y esto genera distintas reacciones geopolíticas. Cuando uno ve que el año pasado en Estados Unidos, en el Congreso, se presenta el Americas Act. El Americas Act es un proyecto de ley que ojalá se apruebe, proyecto de ley que dice vamos a tratar de abrirnos hacia América del Sur, distinto que hasta ahora, con instrumentos que capaz que no son de libre comercio, son un poco más complicados porque pretenden tener en algunos temas especiales acuerdos y después en el caso de Uruguay, de Costa Rica y de Ecuador podían ir a un TLC. Pero la fundamentación de la Americas Act es porque tenemos que reaccionar frente a la expansión china. O sea que los países occidentales de alguna manera están en este razonamiento que tú haces. Que es, bueno, China creció mucho y nosotros no dormimos, digamos, con América Latina. Yo creo que América Latina está en un momento ideal para expandirse, produce alimentos para mucho más gente que la que vive en América Latina, en un mundo que está teniendo preocupación por la seguridad alimentaria, lo produce de manera sostenible, somos la región que tiene más energía renovable del mundo, tenemos ya una población que maneja la tecnología, que hay infraestructura en general, obviamente mucho para hacer, pero hay. Y si empiezan a haber países o bloques que quieren pelearse por nosotros, bienvenido, hay que saber navegar la ola, pero ¿por qué manejarlo por bien. Ejemplo, ahora que acaba de decir eso, que es importante con la reflexión que hacía también Patricia, ¿no? Que indudablemente los chinos, primero, trabajan como chino, decimos. Como chino, de sol a sol, pues la verdad, sinceramente, a veces en condiciones infrahumanas. No, esa es tú, esa es tu mente maquiavélica. Entonces me trasladas a mí el tema y me mandas ahí. No, pero lo que quiero mencionar es lo siguiente. En determinado momento parecía que estaba muy adelantado, por ejemplo, un tratado entre ambos países, ¿no? Entre Uruguay y China, que puso muy nervioso al Mercosur. Y sí, agarraron el teléfono y lo trancaron. Lo puso muy nervioso al Mercosur. Y sin embargo, uno ve acá en Uruguay muchos autos chinos. O sea, muchísimos autos chinos. Esa es la historia. Y otros productos de todo tipo. No, ni que hablar, pero te estoy hablando en este momento del tema de autos chinos. Made in China se volvió, ¿no? Segunda. Yo lo dije acá los otros días y lo vuelvo a reiterar, Noruega es el país per cápita que tiene más autos eléctricos en el mundo. Aquí Uruguay todavía recién está en los albores. Se está empezando a incursionar cada vez pero más. al lado de los grandes, o sea, para que tengan una idea, por ejemplo, China tiene 200 millones de cargadores de autos eléctricos distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo China. China ingresó con NIO, que es la empresa de autos eléctricos que maneja el propio gobierno. Después hay otra, Li, BYD, todos esos autos son manejados de forma diferente. NIO lo maneja el propio gobierno chino, por eso también ha tenido problemas con Estados Unidos. Igual acá están faltando cargadores, hay más autos eléctricos que los pero cargadores quiero que decir, se necesitan. nosotros estamos en los albores en este momento del tema de los autos eléctricos. La pregunta es por qué hay cosas rápidos. Bueno, eso no es ya pasa el aviso. En este momento, en los albores, esa es la realidad de la historia. Sí, igual viene creciendo muy rápido. La venta viene creciendo muy rápido. Pero ¿por qué, por ejemplo, hay tantas cosas chinas acá y nosotros no pudimos lograr, por ejemplo, ese acuerdo? No, nosotros hay muchas cosas nuestras en China. Lo que pasa es que eso no son autos, no son otras cosas. Son carne. Es nuestro principal comprador, China, de productos en general, sobre todo productos agrícolas. ¿Qué más le vendemos a China que no sea carne? Celulosa, madera, carne, lana. Y me estoy olvidando, seguramente muchas más cosas. Y hemos conseguido el acuerdo ahora para la pesca silvestre también. ¿A qué refiere la pesca silvestre? La pesca nuestra, la pesca que no es acuicultura. Ajá. Porque la acuicultura es la que en el mundo se usa más porque lo crías en jaula. En jaula. O sea que tenemos mucha cosa en realidad en China. Pesca No es tan vistoso como el auto. Y también lácteos. No todo, o más bien casi nada, no paga arancel. Todo paga algo de arancel en China. Y el acuerdo implicaba sacarse ese arancel. Exacto. Por eso queríamos hacer el acuerdo. Pero no es que no haya presencia uruguaya en el mercado chino.
para el volumen nuestro, ¿no? O sea, ¿Quién lo ¿Y frenó? por qué al ¿Quién lo Mercosur? frenó al tratado ese, perdón? Lo que lo me queda frenó cla- claramente, confeso, el señor Alberto Fernández. Exacto, Otra sí, vez que volvemos agarraron a el criticarlo. teléfono. Pero evidentemente la diplomacia brasileña le prefiere, y así lo dice siempre, que el Mercosur negocie todo junto. Uno no sabe, pero sospecha que también le dicen a los hermanos chinos, che, Y entonces, no arregles solo con esto. ¿y por qué no se puede ir caminando hacia un acuerdo del Mercosur de libre comercio con China? Nosotros hicimos reactivamos el diálogo Mercosur-China en esta presidencia de Uruguay en agosto, justamente para retomar ese tema que estaba durmiendo hace 6 años. No estoy usando el lenguaje muy Bueno, a ver, diplomático. pero la lógica... La y lógica justamente hay que plantea- avanzar, y no sé si escucharon al presidente en el discurso de ayer, del viernes. Él dijo, cuando discutí esto con Lula, me dijo, vamos a ordenar las cosas, primero vamos con la Unión Europea, después vemos China. El presidente dijo, bueno, entonces ahora vamos con China. Claro. Hay que ver... Y ya no porque- tenés a Alberto Fernández para trancar nada ni dejarlo... Sí, hay Pero que vamos ver. en bloque con China. Lo de TLC nuestro, pico a pico, ya quedó medio... Mejor si vamos en bloque. Mejor bloque. Sí. A ver, Yo pero no, parece tampoco que- creo que sea fácil que avance nada con el China. gobierno, perdón, pero el gobierno que va a asumir a partir del próximo 1 de marzo no parece tener una lógica muy distinta respecto a China de la que tuvo esta administración, ¿no? Digamos, el gobierno de Bueno, la nosotros Calle Pou. nos han criticado por querer negociar bilateralmente. No, digo, pero, a ver, Orsi tuvo, la primera reunión fue a ver, el primer encuentro fue con Mujica, al otro día haber ganado, y a las pocas horas... Fue Lula. Lula, y el siguiente fue el embajador de China acá en Uruguay. Sí, claro. Así que, digamos, eso Me también... parece que se juntó con el embajador de China fue- antes de viajar claro, a Brasil. antes de viajar a Brasil, o sea, fue... Y después José se juntó con el embajador de Brasil de vuelta, ¿no? Tuvo dos partidos dobles. El embajador de Así China... hablando groseramente, ya empezaron a tejer temprano. Yo la verdad que creo que a esta altura... A trabajar, como se puede corresponde. decir, Bueno, ¿no? A está bien. trabajar. A coser, dirías. Lo que criticaron antes lo están haciendo A ahora. ver, Paganini. Yo creo que a esta altura se habían reunido con todos. Con todos. No todos hicieron publicidad, pero se habían reunido con los Estados Unidos también. No lo sé, ustedes están mejor informados que yo. Vos lo decís que la hace foto Orsi. con Estados Unidos no se la sacan, pero se juntan. Esa No sería sé, la lógica. Pregunto, no sé. Ahora, hay una Mi cosa nariz queda dice que clara. Las afinidades ideológicas ayudan entonces al funcionamiento del Mercosur. Ni que hablar. Puede ser. Lo que está claro, no me queda tan claro, porque, a ver, ¿cómo es el tema? No, Alberto claro. Fernández, Alberto Fernández trancaba y era afín Sí, con Lula y claro, trancaba. profesional. Entonces no había... Bueno, pero ese teorema ellos- tiene un contraste. Bueno, pero esa es la rivalidad Uno al argentino malo y el brasileña otro al también, bueno. dentro del Mercosur. No, yo creo que no, porque lo de la Unión Europea, Lo manejaron, Alberto lo lo- trancaba y Lula lo apoyaba. Lula Pero esa es la Entonces yo creo rivalidad. que lo que hay que entender, me parece lo más importante de todo, A lo que hay que entender es quién es hace que buena los política intereses y de los quién no pa- hace buena política, Bueno, más allá de lo ideológico. Los intereses de los países son mucho más profundos que la ideología del gobierno. Exacto, estoy de acuerdo. Que la ideología del gobierno. Si nos vamos a dejar llevar por la ideología del gobierno, nos vamos a equivocar. Porque el interés de Uruguay con el mundo es distinto que el de Brasil, por razones lógicas de la estructura económica Sí, de cada país. Y del tamaño. ¿Ah? Y así sucesivamente con todos. Entonces, está bien, puede haber mayor o menor afinidad ideológica, pero también hay estructura de base que hay que respetar, porque si no el acuerdo no se logra. Entonces, no sé, Ahora- es todo relativo. Paganini, ¿qué cosas de cara, digamos, a la próxima administración, qué cosas a usted en este tiempo, bueno, no va a poder concretar, le van a quedar pendientes, pero qué cosas desearía que el Estado uruguayo concrete en materia de relaciones internacionales en la próxima... Bueno, lo primero es que aprueben este tratado. Bueno, sí, esto ni que hablar. Queda eso- poco tiempo, ¿no? No, No, esto bueno, sigue. no, un año y medio. Esto que va. sigue. Ah, esto- no, Un pero año y no, medio el Parlamento para- que viene. Para que Ah, se firme por eso. un año y medio. No, pero digo desde el punto de que vista de la avancen con Cancillería. esto. Bueno, pero son cosas que son... Sí, sí, obvio, lógico, de continuidad. Después le estamos dejando el CPTPP, que es el Acuerdo Transpacífico. Ahí sí está Uruguay solo, no está como el Mercosur. Sería el siguiente país a ser aceptado en lo que ellos llaman la Comisión de Admisiones, que es el proceso para finalmente acordarlo. Uruguay ya presentó toda su solicitud, estaba ahí en la cola, es por donde llegada y es por consenso. China y Taiwán no tuvieron consenso, se empezó con Costa Rica, ahora se decidió empezar con Costa Rica ahora y el año que viene hay que decidir con quién se sigue y sería con Perdón, Uruguay. ¿qué implica eso? Es un acuerdo comercial con los países del Transpacífico, que son todos los países, unos cuantos países que están en torno al Pacífico. Desde el lado de América Latina, Chile, Perú, México, Colombia, del lado de allá, y de memoria te diría, está Japón, está Australia, está Nueva Zelanda, está Malasia,
está, supongo, bueno, ahí ya me empiezo a olvidar de Le quiero hacer una pregunta. Y está Canadá también y está ahora y el Reino Unido. Entonces es un acuerdo muy amplio de unos países, un acuerdo de lo que se llama moderno, porque tienen como una serie de condiciones además de las puramente comerciales, vinculadas al medio ambiente, al derecho, al respeto a los derechos laborales, en fin, una serie de cosas. A la agenda WOC. Por ejemplo. Ya que estamos hablando de negocios, que estamos hablando de negocios en este momento, pregunta. yo creo que es una cosa que la piensa, muy humilde lo digo, el 95% de la gente o el 98% de la gente que nos está mirando en este momento. Digo, ¿Qué piensan? Uruguay, ¿es posible que en algún momento baje la cantidad de impuestos que le pone, por ejemplo, a los vehículos, por decir algo que es de lo más claro y contundente? Porque Uruguay es un país muy caro. 98% piensa esto. Exactamente. Coincido con Julio. Pero digo... Déjame comprar las cosas más baratas. Exactamente, comprar un poco las cosas más baratas. Está todo bárbaro, me parece espectacular que Uruguay se abra al mundo, que genere posibilidades de exportación para quienes trabajan y se rompen el alma aquí en nuestro país. Me parece bárbaro. Estoy totalmente de acuerdo con todo eso. Ahora, somos un país de los más caros. Si hay una cosa que la mayor parte de la gente coincide es qué caro que es Uruguay. Y eso está emparentado muchas veces, producto de los impuestos que se le colocan a los productos que vienen, incluidos los autos, por ejemplo. ¿Me quiere transformar en ministro de Economía? Bueno, pero ya que Ministro de estamos hablando de negocios, Quiere saber si va a poder importar autos. Exacto. A ver si lo puede cambiar. No, yo no ¿Vos prefiero querés hacer un negocio? Me remito al programa del Partido Nacional en la parte que decíamos un país más barato. Hay muchas medidas para tomar, algunas de ellas van por el lado de los impuestos. Tuvieron 5 años y no me hicieron un país más barato. Sí, es verdad. Por eso que decíamos, estabilizamos y ahora había que avanzar. Yo no lo voy a ver a eso, la verdad, sinceramente voy a estar en otro mundo. No, hay otras cosas para hacer. No para tanto, sos un bebé de pecho. ¿Te vas del Uruguay? Gracias, Sergio. A ver, voy a tener que despedir a Paganini. Paganini, ¿qué va a hacer en el próximo periodo? No lo sé. Bueno, igual de todas maneras tengo otra pregunta más para hacerle, pero ahora tengo que ir rápido a comentarle lo siguiente, porque rápido es que está pasando diciembre, ¿eh? Sí. Un abrir y cerrar de ojos y ya se vienen las fiestas, ¿no es cierto, Y Sergio? ni me digas que todavía ni un regalo pude comprar. ¿En serio? Entre el Caramba. caos, la gente y las filas interminables estoy complicadísimo. ¿Pero por qué te complicas? Y yo qué sé, Así como yo, escúchame, A así ver. como yo, que estoy comprando todo por Mercado Libre, ¿eh? Ah. Y hay 40% off y envíos gratis. Así Mira que qué escucha bueno. bien. Te llega rapidísimo, Sergio. Me quedo mucho más tranquilo y compro desde casa. Perfecto, bárbaro. ¿Viste, Julio? Sí, Ahí yo tenés la opción. fui el viernes. Vas a pagar más barato. Fui el viernes de noche, no sabes lo que era. No. ¿Vos también? Lo que era el shopping el viernes de noche, no. Vi fotos y videos, brutal. Una Bueno. cosa que no puede ser. Tremendo. Sergio, no sé qué Centel contar. vuelve a confirmar que es la teleasistencia más avanzada del Uruguay. Mirá. No esperes más para tener la teleasistencia más avanzada de Uruguay con el nuevo plan Centel Premium Watch. Comunicate a través del 0800 87 18 o en centel.com.uy y probalo sin costo. Bueno, acá está. Ahora presenta este nuevo reloj Samsung Galaxy pensado para el adulto mayor, con botón de SOS para hablar directo al centro de atención, con detector de caída, sumergible, GPS, monitor de frecuencia cardíaca y muchas prestaciones más. Aprovecha la promoción de probarlo sin costo para sentirte tranquilo y seguro con la nueva tecnología de Centel Asistencia. Gracias, Sergio. Llamando al 0800 87 18 o por el sitio web www.centel.uy. Es tan fatal. Gracias. Me están apurando. Y yo le quiero preguntar a Paganini, ¿aceptaría un cargo en el próximo gobierno si se lo ofrecen? Me parece que es un escenario absolutamente improbable. Bueno, pero... Y en todo caso sería consultando al presidente de la calle Pou. Bien. Omar Paganini, gracias por acompañarnos. Fue un gusto recibirlo, la verdad, gracias. Y ¿vamos a hacer una breve tanda? Dale. Propongo, liberamos a Paganini y nosotros tenemos unos minutitos más en esta noche de polémica en el bar. Aplaudimos al invitado. Claro que sí. Feria Nocturna del Buceo, del 29 de noviembre al 5 de enero, de 18 a 24 horas. Feria Nocturna del Buceo, un shopping al aire libre. Con HSBC, convertite en un inversor con la nueva cuenta en unidades indexadas. Descubrí más en hsbc.com.uy. La fe, la humedad, billar y reunión. Sale Schneider 710 con el tamaño exacto para compartir.
Giant festeja sus 25 años y tiene una nueva propuesta que te deja con la boca abierta. Nuevos espacios, novedades para vos y tu familia y, como siempre, los mejores precios. ¿Escucharon, muchachos? Bueno, veo que soy la única que todavía no fue al Giant. Giant, te la hace fácil. Yo te digo. Y el Oscar va para... And the Oscar Qué goes lindo. to... No, es impresionante. Perdón, yo estoy cada vez mejor como actriz. Por supuesto, te vamos a llevar en la hora noche. Aguanta en este momento. Mira, es el momento del año en el que agarrás y decís, ¿para qué dijiste que sí a tantas comidas de fin de año? Bueno, si te preguntás eso, no te preocupes, ¿eh? Empezá a cuidarte hoy mismo con Yerba Silueta Ideal Cabral. Aquí está, la manera más fácil de ponerte en línea. La Qué lindo, consumo. Hay que aprovechar. Sí. Palmeli, ¿ya pensaste en renovar tus lentes de sol? No me digas que me vas a decir algo sobre Rubio. Por supuesto que sí. ¿Un descuento de Rubio? Lo que siempre te digo, la promo de Rubio, de óptica Rubio. Mira, increíble lo de te la Rubio. cuento. Te compras un lente de sol y en el segundo te hacen un 30% de descuento y en algunos casos hasta un 50% de descuento. Pero ¿Cómo la ves? Con eso voy, consigo para mí y de paso soluciono el regalo de fin de año. Exacto. Viste que todos tenemos algunos amigos invisibles, ¿eh? A tenerlo en cuenta. Tienen 3 sucursales en óptica Rubio, 2 en Montevideo y 1 en Colonia. Recordá que si hablamos de salud visual, hablamos de óptica Rubio. 18 y 20, Así que vayan muy por bien. ahí. Bueno, a ver, Diana, ¿qué No, tenés para decir? simplemente, yo quiero mandarle un beso a los chiquilines. Están terminando las formativas de básquetbol. Salió campeón Biguán U18 y U20 en Serie 1 y en Serie 2. Perfecto. Peñarol con mi hijo salió campeón hoy en U18. Mañana juegan Felicitaciones. con U20. Pero lo que quiero decir rápido, señores de la FUB, Sí. los pibes también existen. No pueden jugar 4 partidos en 5 días porque hay que cuidar su integridad. Vamos. Nos vamos. Chau, Hasta luego. colegas. Chau. Nos vemos. Chau. Se viene Susana, ¿eh? Se viene Susana. Chau. Y a mis compañeros. Sábado con trampas, qué linda función. Yo simplemente te agradezco la poesía.